Hola, gracias por ver el video y ahora vamos a ver las distintas formas de expresar la función cuadrática. Estas distintas formas de expresar la función cuadrática la vamos a utilizar dependiendo de los datos de los elementos de la misma función que tengamos a disposición. Conocemos ya la forma polinómica, ¿sí? F en x igual a x cuadrado más bx más c, y de la misma vamos a obtener los siguientes datos, solo con tener la fórmula, ¿no? Vamos a darnos cuenta cuáles son los elementos o los coeficientes a, b y c. Vamos a saber la dirección de la parábola porque depende del valor de a. Recuerden que si el valor de a es positivo, las ramas van hacia arriba. Y si el valor de a es negativo, las ramas van hacia abajo, ¿sí? Nunca puede ser 0 el valor de a, porque dejaría de ser una función cuadrática. Y en el caso del valor de c, lo que nos da es la ordenada del origen, ¿sí? Solo con mirarlo vamos a obtener la ordenada del origen. Bien. Existe la forma factorizada, ¿sí? Que es otra de las formas de expresar la función cuadrática, que es de la siguiente forma: f en x igual a por x menos x1 por x menos x2. Recuerden que siempre hay un producto, ¿no?, entre paréntesis. Bien, desde la fórmula lo que podemos obtener es el valor de a, ¿sí?, como coeficiente principal, siempre que tengamos esta forma dentro de los paréntesis, ¿no? Bien, es decir, ya conocemos el coeficiente principal, es decir, para dónde va la parábola, hacia arriba o hacia abajo. Y luego tenemos x1 y x2, que si nos acordamos, x1 y x2 son las raíces. Es decir, los valores por donde la parábola cruza o rebota en el eje x, ¿sí? Esas son las raíces. Si tenemos estos datos, podemos hallar la fórmula de la función cuadrática, solo con estos datos, ¿no? Y la tercera fórmula que vamos a utilizar es la forma canónica, ¿sí? Es de la forma f en x igual a por x menos xb al cuadrado más ib. Entonces, solo con mirar esta fórmula obtenemos el valor de a como las anteriores formas, pero en este caso tenemos xb e ib, que si nos acordamos son las coordenadas del vértice, ¿sí? Entonces, si yo tengo las coordenadas del vértice y el valor de a, puedo obtener la fórmula de la función cuadrática, ¿sí?, a partir de la forma canónica. Entonces, solo con mirar las formas que tengo de la función cuadrática puedo obtener distintos elementos, ¿sí? Bien, si tenemos por caso la siguiente función, lo que podemos obtener de ella son los coeficientes, es decir, a es igual a 2, b es igual a menos 5 y c es igual a 8. Por lo tanto, yo sé que con solo mirar esta fórmula y dependiendo del valor de a, las ramas van a ir hacia arriba, porque a es 2, es mayor a 0. Y el otro elemento que podemos obtener es la ordenada del origen, que es 8 en este caso, que es el valor de c. Es decir, la parábola que corresponde a esta función va a cruzar al eje y por 8, ¿sí? Si tenemos ahora la siguiente forma dada en forma factorizada, podemos concluir lo siguiente: que el valor de a es 2, que una raíz es menos 1 y que la otra es 4, ¿sí? Comparen siempre la forma factorizada original con la del ejemplo, ¿no? Fíjense x2. x2 está en el segundo paréntesis, dice x menos x2. Por lo tanto, acá dice x menos 4, por lo tanto x2 es igual a 4. Pero ¿qué pasa en este caso? El primer paréntesis dice x menos x1, pero en este caso tengo x más 1. Entonces, ¿por qué es menos 1? Porque pasa lo siguiente: x menos menos 1 es lo mismo que el primer paréntesis. Recordemos que menos y menos da más. Entonces, cada vez que en un paréntesis aparezca más, el signo más, debo cambiarle el signo, ¿sí? Entonces, si es x más 1, yo puse x
menos 1. ¿Sí? Bien, entonces de esta fórmula obtengo el valor de A, ya sé que las ramas van a ir hacia arriba por el valor de A y que esa parábola va a cruzar al eje X en menos 1 y en 4. ¿Sí? Bien, vamos al ejemplo de la forma canónica. Tenemos en este caso la siguiente fórmula. Podemos calcular el valor de A, que en este caso es 2, y la coordenada X del vértice, que está dentro del paréntesis, X menos 2,5, por lo tanto la XB es 2,5. ¿Sí? Comparemos con la original, ¿no? Si dice menos XB, va a ser igual, entonces XB es 2,5. En el caso que diga más, por ejemplo, más 2,5, voy a tener que poner acá en XB menos 2,5 porque pasa como el ejercicio anterior. En el caso de la Y del vértice, es decir, la coordenada Y del vértice, fíjense que la fórmula dice más IB, pero en este caso tengo menos un número, entonces tengo que respetar el signo que aparece en el ejemplo. Entonces la coordenada del vértice de esta parábola va a ser 2,5 y menos 12,5. Y va a ir hacia arriba porque me lo dice el valor de A. ¿Sí? Lo que tenemos que aprender es cómo pasar de una forma a otra. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, la forma polinómica y la queremos pasar a la forma factorizada, tendremos que hacer lo siguiente. Tenemos el ejemplo de la función que es 2x² menos 6x menos 8. Lo primero que hacemos siempre es determinar los coeficientes, es decir, el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y luego procedemos de la siguiente forma. Como la forma factorizada se completa con las raíces, lo que tengo que hacer es hallar esas raíces, ¿sí? A partir de la forma polinómica. Entonces, la forma de hallar, de calcular las raíces teniendo la forma polinómica completa en este caso es a través de la fórmula resolvente, ¿sí? La ya conocida fórmula resolvente. Vamos a hacer eso entonces, vamos a reemplazar los valores de los coeficientes y vamos a calcular las raíces. Procedemos de la siguiente forma. Tenemos que B es menos 6, entonces la ecuación va a quedar menos 6. Adentro de la raíz es b cuadrado, por lo tanto es menos 6 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 8. ¿Sí? Estoy reemplazando los valores de los coeficientes y haciendo cuentas, ¿no? Menos y menos da más. Menos 6 al cuadrado da 36 positivo, menos 4 por 2 por menos 8 da más 64. Esto me da 100, la raíz de 100 es 10, ¿no? Bien, necesito calcular las dos raíces, entonces la primera raíz es 6 más 10 sobre 4, que esto me da en definitiva 4 positivo, y la segunda raíz es 6 menos 10 sobre 4, ¿no? Que esto es menos 1. Muy bien. Ya conocemos las dos raíces, entonces ¿cómo sería la forma factorizada? Sería así. Si teníamos la forma polinómica fnx igual 2x² menos 6x menos 8, tenemos el valor de A, que ya lo da la forma polinómica, y ahora conseguimos las raíces, lo voy a reemplazar. ¿Sí? Reemplazo el valor de A, reemplazo el valor de x1, que en este caso como es positivo, la fórmula sería x menos 4, es decir, no le cambio el signo, pero sí lo hago en el segundo paréntesis. Como la raíz me dio menos 1, lo que tengo que hacer es cambiar el signo y poner más 1. ¿Sí? Y ahí ya terminó. Obtuvimos la forma factorizada a partir de la forma polinómica. Bien, si ahora queremos pasar de la forma polinómica a la forma canónica, es decir, aquella que tiene la coordenada de los vértices, debemos hacer el siguiente procedimiento. Vamos a hacer la misma fórmula, ¿no? Tenemos los mismos coeficientes, A vale 2, B vale menos 6 y C vale menos 8. Este es el primer paso. En este caso, para calcular la coordenada X del vértice, tengo que hacer la siguiente fórmula. Para calcular la XB es igual a menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Primer paso entonces. Reemplazo B y reemplazo A. Menos 6 sobre 2 por 2. En este caso me da 6 sobre 4. Simplificado me queda 3 medios. Lo podemos poner con coma también, ¿no? Como número decimal.
es lo mismo para el caso. Y la coordenada y del vértice la calculábamos reemplazando el valor de la coordenada x del vértice en la función original. ¿Sí? En la función original, en lugar de las x, reemplazo el valor de la coordenada x del vértice. Entonces, 2 por x cuadrado, ahora voy a poner 2 por 3 medios al cuadrado. ¿Sí? Reemplazo ese valor. Sigo menos 6 por x, menos 6 por 3 medios, menos 8. ¿No? Hago esta cuenta. 3 medios al cuadrado da 9 cuartos, por 2 te da 9 medios, menos 6 por 3 medios da 9, negativo, ¿no? Con el mismo signo, y menos 8. Hago esta cuenta y me da que la y del vértice es menos 25 medios, ¿sí? También lo puedo poner como número decimal. Bien, entonces, para llegar a la forma canónica necesitamos el valor de a, que ya lo tenemos, y las coordenadas del vértice, que ya las calculamos. Entonces, ¿cómo queda? La forma canónica de esta función dada en forma polinómica queda así. Fnx igual a 2, corresponde al valor de a, x menos la x del vértice, 3 medios, al cuadrado, más y del vértice, pero en este caso la y del vértice es negativa, por lo tanto le voy a cambiar el signo, menos 25 medios. ¿Sí? Entonces, para pasar de la forma polinómica a la factorizada, que es lo que hicimos antes, tenemos que calcular las raíces. ¿Sí? Tenemos el valor de a. Las raíces podemos obtener la forma factorizada. Para pasar de la forma polinómica a la forma canónica, tenemos que calcular el vértice, las coordenadas del vértice. Teniendo a y teniendo esas coordenadas, podemos determinar la forma canónica. Si tenemos la forma factorizada y queremos pasarlo a la forma polinómica, tenemos que hacer el siguiente procedimiento, es decir, vamos a pasar de f en x igual a x menos x1 y x menos x2 a la forma polinómica, es decir, a x cuadrado más bx más c. Lo que tenemos que hacer acá es hacer algunos procedimientos algebraicos, como el que sigue. Como vemos aquí, nos está diciendo que tenemos que hacer la distributiva. ¿Sí? Entonces, primero hago la distributiva respecto de los paréntesis. ¿Sí? Como indican las flechas, x por x me da x al cuadrado, x por 4 me da 4x, menos 1 por x me da menos 1x, y menos 1 por 4 me da menos 4. ¿Sí? Entonces, primero siempre la distributiva entre los paréntesis. Voy a unificar lo que pueda dentro del paréntesis, que en este caso son los que tienen x, 4 menos 1 me da 3x, y me queda dentro del paréntesis x cuadrado más 3x menos 4. ¿Sí? Como el valor de a es distinto de 1, lo puedo también distribuir, es decir, el 2 lo voy a multiplicar por el primer término, 2 por x cuadrado me queda 2x cuadrado, también el segundo término, 2 por 3x me queda 6x, y con el tercer término, 2 por menos 4 menos 8. ¿Sí? Y ahí ya terminó, llegamos a la forma polinómica. ¿Sí? Entonces el procedimiento siempre va a ser el mismo. Multiplicar, hacer la distributiva entre los paréntesis. ¿Sí? Siguiendo siempre el orden, ¿no? Hago la distributiva dentro de los paréntesis y luego con el valor de a. Si es distinto de 1, ¿no? Porque si fuera 1 me queda el mismo paréntesis. Si multiplicar por 1 siempre me queda lo mismo. ¿Sí? Este es el procedimiento para pasar de la forma factorizada a la polinómica. Si tenemos entonces el otro caso, es decir, de la forma canónica a la polinómica, tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Tenemos la forma canónica y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos el paréntesis elevado al cuadrado. ¿Y qué quiere decir que algo esté elevado al cuadrado? Que se multiplica por sí mismo. ¿Sí? Entonces lo multiplico por sí mismo al paréntesis. Luego hago la distributiva entre los paréntesis, como hice en el caso anterior. Me queda entonces x por x, x al cuadrado, x por menos 2, menos 2x, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por menos 2 me queda 4. Voy a unir lo que pueda dentro del paréntesis, como hice en el caso de la forma factorizada. Voy a unir en este caso el menos 2x y el menos 2x, que me da menos 4x.
Hago la distributiva con el valor de a, el que está delante, es decir, 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por menos 4x, menos 12x. Y 3 por 4, 12. ¿No? Fíjense que el 5 todavía no lo utilicé. Ahora sí, en el último paso voy a unir el 12 con el 5. ¿Sí? Los voy a sumar en este caso. 12 más 5 me da 17. Por lo tanto, la forma polinómica quedó 3x cuadrado menos 12x más 17. ¿Sí? Y ahí pasamos de la forma canónica, la que tiene el vértice, a la forma polinómica. ¿Sí? Bien, entonces, repasemos. Vimos las distintas formas que tiene de expresarse la función cuadrática, que son la polinómica, que obtengo los coeficientes, la factorizada, que obtengo el coeficiente de a y las raíces, y la canónica, que obtengo el valor de a y el vértice. Tenemos que aprender a pasar de una forma a otra. Si queremos pasar de la polinómica a la factorizada, tenemos que hallar las raíces. Si queremos pasar de la polinómica a la canónica, tenemos que hallar el vértice, ¿sí? Las coordenadas del vértice. Y si queremos hacer el paso inverso, es decir, de la forma factorizada a la polinómica, tenemos que hacer la distributiva, como hicimos en este caso. Y si queremos pasar de la forma canónica a la polinómica, tenemos que hacer también la distributiva, es decir, algunas operaciones algebraicas, ¿no? Bien, pero siempre va a ser lo mismo, siempre van a ser las mismas operaciones, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con este video.